Hermanas y hermanos, la Iglesia Católica celebra cada 3 de noviembre la fiesta de San Martín de Porres, santo que inspira el nombre de nuestro querido centro San Martín. Ahora quisiera hacerles una pequeña reseña o semblanza histórica y espiritual de este gran santo, que nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú, hijo de una esclava luego libre, denominada Ana Velázquez, que nació en Panamá, pero dio a luz a Martín de Porres con un español, caballero de la Orden de Alcántara, que trabajaba al servicio del rey, llamado Juan de Porras. Aunque en el certificado de nacimiento de Martín de Porres figura como padre no conocido, Juan de Porras, caballero de Alcántara, se preocupó por su hijo Martín para que no le faltara nada y de su hija Juana. Ambos recibieron de su mamá, Ana Velázquez, la catequesis y la instrucción religiosa que ella recibió a su vez de los padres dominicos del convento de Nuestra Señora del Rosario. Es así que a los 12 años San Martín es confirmado por el famoso obispo y santo Toribio de Mogrovejo. Cuentan los historiadores ya que desde muy niño Martín era vivaz, travieso, pero también muy piadoso y muy caritativo. A los 11 años, su madre hace que el doctor Marco de Rivero, barbero y médico del lugar, lo contrate a él como el chico de los mandados o al ayudante o aprendiz. Y de este doctor aprende Martín primeros auxilios, a conocer plantas medicinales, a curar, a conocer las aflicciones humanas, la miseria humana, etcétera, etcétera, lo cual le va a servir después cuando sea hermano donado en el convento. En 1595, a sus 16 años, habiendo sentido en su corazón el llamado de Dios, entra Fray Martín al convento de Nuestra Señora del Rosario, pero no en calidad de religioso, sino de donado, que era una especie de categoría reservada a los negros, mulatos y mestizos que no podían acceder a la vida religiosa regular, sino que a cambio de servicios prestados al convento vestían un hábito simbólico, pero que tampoco hacían los votos de castidad, pobreza y obediencia. Martín entra al convento de Nuestra Señora del Rosario de los Padres Dominicos porque había sentido en su corazón un gran llamado y entonces lo reciben de muy buen agrado los padres dominicos. El padre Francisco de Vega era el que los recibe. Allá ejerce su oficio de barbero y se convierte en el enfermero oficial del convento. Todas las curaciones de primer grado y primeros auxilios se la pasaban al hermano Martín. Allá van descubriendo sus hermanos que Fray Martín es sumamente laborioso. En él se cumple este adagio que se dice ora et labora. Trabajaba mucho, era muy laborioso y oraba bastante. Tanto así que, aunque no tenía la obligación de asistir al coro y al Santísimo, a la adoración, él lo hacía de propia voluntad. Por eso los superiores vieron la necesidad de incorporarlo como hermano lego. Le mandan a hacer un noviciado y a sus 24 años profesa como hermano lego. Y como hermano lego ya se dedica a atender con mucha solicitud, con mucho amor y caridad a los enfermos primero del convento y luego a los pobres que siempre tocaban la puerta del mismo. Allá podemos comentar algunas anécdotas. Por ejemplo, que Martín servía de rodillas, atendía a los frailes, a sus superiores, cuando le tocaba ser enfermero de cabecera. Se ponía de rodillas, se humillaba porque los consideraba hermanos mayores a sus superiores o a cualquier fraile del convento. Aún así, se cuenta la anécdota de que cuando llegó un poquito tarde a atender a un fraile, este fraile iracundo le dijo: «Ya es hora, perro mulato». Y Fray Martín lo acogió con bastante tranquilidad y hasta él mismo jugaba con ese apodo nuevo que le habían dado y se decía a sí mismo que era un perro mulato al servicio de sus hermanos.
Muchos pobres y enfermos comenzaban a acudir a las puertas del convento y él con mucho cariño les curaba, los sanaba. De ahí la famosa frase de Martín: yo te curo y el Señor te sana. Pero tampoco se olvidaba de dar lecciones de catecismo a sus enfermitos. Él les enseñaba la doctrina y sobre todo les decía que por favor, después de curarlos y decirles que Dios sanaba, que por favor no ofendan el nombre de Dios en su vida particular. Tanto era así la asistencia de enfermos al convento que compartían hasta algunas celdas de sus hermanos, las convertía en enfermería. Compartía también con San Juan Masíes de otro convento, compartía la cantidad de enfermos para internarlos. Una vez fue reprendido por sus superiores, por su superior, que le dijo que no podía meter demasiados enfermos al convento, y se le atribuye esta famosa frase a Fray Martín, que le contestó al superior, que contra la caridad no hay precepto, contra la caridad no hay precepto. Y así Martín seguía su laboriosa labor en servicio de los enfermos, de los pobres, de los necesitados, a quienes no solamente curaba, sino que también les proveía de ropa y toda clase de necesidades. Se cuenta también que el arzobispo de México, Francisco de Vega, estaba de paso por Lima y cayó de una enfermedad de bronconeumonía. Y conociendo la fama de Martín, pidieron que él sea su enfermero de cabecera. Accedió Martín y con mucho amor y con mucho cariño comenzó a curar, a darle hierbas, etcétera, a este arzobispo, pero en fe y en oración, ante muchos testigos, se produjo un milagro de sanación, de curación de este arzobispo. Todos quedaron admirados por ello, tanto así que este obispo quiso llevárselo a México, pidió permiso a los superiores para llevárselo a México para que Martín viva en su residencia y haga las mismas cosas allá. Obviamente esta petición fue denegada. Así, se puede decir entonces que la vida de fraile de nuestro querido Martín de Porres fue un dechado de virtudes. Tenía la gran virtud de la humildad, siempre se consideraba por encima de sus hermanos. Tenía la virtud de la caridad y del amor a Dios y al prójimo. Y sobre todo tenía lo que buen dominico debe tener, la compasión dominicana, porque él sentía la tristeza de los pobres, el sufrimiento de los pobres y asistía inmediatamente en su auxilio. En él se cumplió, como dije anteriormente, este adagio ora et labora, porque él trabajaba de día incansablemente y de noche era incansable en la oración, en la adoración al Santísimo. Tenía un crucifijo en el que él se arrodillaba y oraba y hasta se quejaba de algunas cosas y se ponía frente a la presencia de Dios. Cuenta la tradición que tuvo el don de la bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuentan también sus hermanos que tenía el regalo de la levitación, que cuando oraba se suspendía hacia el aire. Dios le regaló muchos dones a Fray Martín, pero él también se entregó de cuerpo, alma y mente al Señor totalmente. Ya el 3 de noviembre de 1639, después de tener una larga enfermedad de tifoidea, fallece nuestro fraile querido Martín de Porres. Toda la ciudad de Lima queda conmovida, su entierro es solemne, se siente realmente la pérdida de este gran fraile que tenía las grandes virtudes de la humildad, la caridad, y por eso es conocido como Fray Martín de la Caridad, y es beatificado en 1837 por el Papa Gregorio VIII, y será llevado a los altares, canonizado como santo, un 6 de mayo de 1962, donde se lo declara oficialmente santo de la Iglesia, siendo el primer santo de color en la Iglesia católica. Para terminar, hermanos, quiero leer una fracción del discurso del Papa Juan XXIII el día de su canonización. Nuestro Papa, que ahora es San Juan XXIII, que decía lo siguiente, abro comillas: tuvo especial devoción a Jesús crucificado y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, al que dedicaba con frecuencia
largas horas de oculta adoración ante lo sagrado. Se ejercitaba intensamente en la caridad para con sus hermanos, caridad que era fruto de su fe íntegra y de su humildad. Amaba a sus prójimos porque los consideraba hijos de Dios y hermanos suyos, y los amaba aún más que a sí mismo, ya que por su humildad los tenía a todos por más justos y perfectos que él. Disculpaba los errores de los demás, perdonaba las más grandes injurias, pues estaba convencido de que era mucho más lo que merecía por sus pecados. Ponía todo su empeño en retornar al buen camino a los pecadores, socorría con amor a los enfermos, procuraba comida, vestido y medicinas a los pobres, ayudaba a los agricultores y a los negros y mulatos que por aquel tiempo eran tratados como esclavos de la más baja condición, lo que le valió por parte del pueblo el apelativo de Martín de la Caridad, cierro comillas. Hermanos, demos gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso por habernos regalado el testimonio de este gran santo, que como dice nuestro Padre Rafael, los santos nos enseñan a amar más a Cristo y nos indican el sendero del verdadero discípulo. Gracias al Señor, bendito y alabado seas, Señor, por habernos regalado a Fray Martín de la Caridad.